Amén. Bueno, sigamos, ¿verdad? Adorando el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar unas alabanzas de adoración. Gracias, Padre Celestial, por estas alabanzas. Gracias, Señor, porque tu fidelidad ha estado con nosotros, Señor, porque solo tú, Señor, es el que nos da la vida, Padre Celestial. Gracias por amarnos, Señor, por cuidarnos, por protegernos, Señor.
en estos tiempos tan difíciles, Señor. Gracias por darnos esta salud, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos el resto de este servicio en tus manos. Amén y amén. Bueno, gracias, hermano Edward, hermana Mari. Que el Señor les bendiga. Gracias por esas hermosas alabanzas. Por un momento me sentí en la iglesia. Por un momento me sentí en la iglesia. No sé si a todos les pasa que a veces tanto extraña uno que hasta se siente allá. Sean bienvenidos cada uno de los hermanos que se conectaron de último. Miro que está la familia Aguirre Hernández, está Yorleni, está la hermana Gualdina, me imagino que ahí está hermano Carlos y Brellita también. El Señor les bendiga. Ahorita está Andrea Nicole, dice ahí. Entonces, bendiciones. Que nuestro Padre Celestial les siga bendiciendo, les siga cuidando. Y yo siempre me acuerdo de esto. No estamos en la iglesia, pero podemos ofrendar. Entonces, cada uno, como propuso en su corazón, ¿verdad? De lo que el Señor nos da, podemos dar un poquito o mucho, dependiendo de lo que propongamos en nuestro corazón, ofrendar. Entonces, si cuando regresemos a la iglesia, regresemos con nuestras alcancías, a ver cuánto guardamos ahí. O si pueden hacer el depósito y hacérselo llegar al pastor, o no sé quién está de tesorero ahorita, si el hermano David está de nuevo, entonces hacérselo llegar al hermano David por un mensajito también, ¿verdad? Para que él pueda contabilizarlo. Vamos a pasar al mensaje ya. Vamos a orar para poner este mensaje en las manos de Dios. Hermano David, si nos ayuda ahí con la oración por el mensaje. Mucho gusto, hermano. Inclinemos nuestros rostros, amados hermanos. Bienvenidos a todos. Vamos a orar por el mensaje de esta noche. Padre bendito y amado, en sus manos preciosas nos ponemos en este momento especial, Padre bendito, en el cual usted nos da la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder estar aquí reunidos con mis hermanos, Señor, para poder recibir esa palabra que nos tiene usted preparada. Es una bendición, Padre bendito, que cada reunión nos podamos estar acá como familia, la iglesia que somos. Le pedimos por favor que prepare nuestra mente, prepare nuestro corazón, para que podamos recibir y podamos salir de esta reunión llenos de su espíritu, Padre Celestial, con un espíritu fuerte, para que esta semana la comencemos con mucho ímpetu y con mucho deseo. Siempre pidiéndole, Padre bendito, que por favor bendiga y proteja a cada uno de mis hermanos, como hasta este momento usted lo ha hecho. En sus manos benditas y preciosas nos ponemos. Padre bendito, le damos las muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor les bendiga a todos, hermanos. De veras es un gran placer para nosotros poder estar en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Esperamos que este mensaje pueda ser de muchísima bendición para la vida de cada una de todas las personas, hermanos y amigos que la estarán escuchando. Hay un pasaje bíblico que el Señor dijo durante su ministerio: bienaventurados los que oyen la palabra del Señor y la guardan. Y yo creo que
en estos momentos tan difíciles que está pasando la humanidad. Es una gran bendición poder escuchar la palabra y ver qué es lo que el Señor nos dice y por qué es que Él ha permitido todas estas cosas. Debemos de entender que detrás de todas estas cosas hay un propósito de parte de nuestro Dios. Así debemos de verlo. Tal vez ahorita nos cuesta entender esto, pero más tarde creo yo que lo vamos a entender desde un punto de vista mejor. El mensaje que yo quiero compartir con ustedes lo he titulado El sueño de Dios lo arruinó el pecado. O sea, en otras palabras, el pecado arruinó el sueño de Dios. Y esto es el resultado de lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. El pecado ha arruinado todo lo que el Señor quería hacer con nosotros los seres humanos. Y viéndolo desde otro punto de vista, podríamos decir que el pecado vino a echar por tierra todo lo que Dios había soñado a favor de toda la humanidad. Y como consecuencia le vinieron todas estas desgracias que a continuación yo quiero enumerárselas una por una. Y es que cuando Adán y Eva pecaron, vea usted todas las consecuencias que heredaron. Ese día, quiero que escuchen bien ustedes esto, ese día, nosotros no sabemos si sería el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. La Biblia no dice, no nos da según el calendario qué día o qué fecha, pero ese día que ellos pecaron, perdieron la comunión y perdieron la comunicación con Dios. Ese día, que lo podríamos decir, ese día tan triste, perdieron la inocencia y la santidad con que Dios los había revestido. El pecado arruinó la santidad del hombre, en otras palabras. Ese día perdieron la paz y perdieron la tranquilidad porque ya ellos se sentían culpables por todo lo que habían hecho. Y perdieron esa paz que el Señor les había dado, tanto al hombre como a la mujer. Ese día, oigan bien y escríbanlo, ese día empezaron a envejecer y sus cuerpos iniciarían un desgaste físico y su permanencia de vivir aquí en la tierra. Óigame bien, ese día que estas dos personas pecaron ante los ojos del Señor, ese día empezaron a envejecer, porque el sueño de Dios era que el hombre no envejeciera, no iba a envejecer, no iba a morir. Eso es lo que yo estoy tratando de compartir con ustedes. Ese día empezó el hombre a envejecer y sus cuerpos iniciarían un desgaste físico y su permanencia de vivir aquí en la tierra. Ya tenían que venir restando, en lugar de estar celebrando los cumpleaños, ellos tenían que venir mejor restando al tiempo que ellos iban a vivir aquí en la tierra. Ese día les cayó la maldición de que tenían que morir físicamente, y esto es lo triste y lo lamentable que estamos viendo en todo el mundo, viendo tantas personas, doctores, enfermeras, allí hay gente
de los 3 niveles como nos han clasificado, muriendo. Ya ahorita, según el conteo que llevan, han muerto más de 600,000 personas de marzo para acá sobre esta terrible pandemia que la gente, la mayor parte de gente, casi no le ha querido dar la importancia para tener ese gran cuidado de no contagiarnos. Lamentamos de veras que tratar con el hombre no ha sido cosa fácil. El Señor estuvo aquí con nosotros y Él muchas veces terminó diciendo: ¿hasta cuánto tiempo voy a estar tolerándolos a ustedes?, decía el Señor. Así nos sucede ya a los maestros de educación primaria, universitarias y todos los que muchas veces tenemos compromisos con la gente, vamos a terminar diciendo lo mismo. Qué difícil es tratar con el hombre o tratar con nosotros, porque la gente, el hombre somos nosotros. No nos olvidemos, uno dice, es que la gente es difícil, pero pareciera que uno se está desligando, que uno no tiene parte de esa gente difícil. Dentro de esa gente estamos nosotros. Y por eso estoy diciendo, mire, ese día les cayó la maldición que tenían que morir físicamente. Ya espiritualmente quizás eso lo miraríamos después, ¿verdad? Si la gente no se preparó espiritualmente, pues tendrán que morir 2 veces. Ese día perdieron la total inmunidad de su buena salud y se volvieron vulnerables a cualquier enfermedad. Óigame bien, ellos habían sido hechos, formados por Dios, para que no les llegara ningún tipo de enfermedades. Pero ese día perdieron la total inmunidad de su buena salud y se volvieron vulnerables a cualquier enfermedad que llegara. ¿Qué nos quiere decir o qué nos quiere dar a entender toda esta desgracia y toda esta calamidad que nos heredaron estas 2 personas o estos 2 cabezones, como yo muchas veces he dicho? Solo desgracia, enfermedad, por la cuestión o la situación del pecado. Eso fue lo que nosotros heredamos. Que el pecado, mire, el pecado termina con la estabilidad de la alegría y la felicidad de todo un matrimonio, de toda una familia y la de toda una sociedad. Eso es lo que hace el pecado cuando se consume. Por todo esto, podríamos decir que el pecado arruinó el sueño que Dios tenía a nuestro favor, así como lo oyen. Y no importa cómo se cometió, como decía un hermano comentarista y escritor, no importa cómo se cometió el pecado, pero el pecado es la ruina total de una persona, porque al final el pecado quedará expuesto a la luz pública, así como está pasando ahorita en este gobierno con el problema de esos hospitales móviles. Ese es un pecado y ellos creyeron que nadie se iba a dar cuenta y ahora es público y mundialmente conocido, hermanos. Ahora, mire, ese pecado que estos hombres han cometido es mundialmente conocido en todo el mundo. Yo siempre que oraba le decía, Señor, que estas cosas no queden inmunes. Señor, descubra a los culpables de todas estas cosas y estas desgracias que estos hombres están cometiendo para enriquecerse. Señor, utilice los medios para descubrir al culpable o a los culpables. Y ahí tienen ustedes
la gran deshonra para este hombre, para estas personas y para estas familias. Por eso digo, mire, el pecado es la ruina total de una persona, porque al final el pecado quedará expuesto a la luz pública, porque Dios así dice en su palabra que Él va a utilizar los medios para descubrir estas cosas. Mire, como el caso de Adán y Eva, que cuando se vieron desnudos, el pecado lo descubrió. Cuando el Señor quiso ir a platicar con ellos, se escondieron porque tenían pena, y el Señor empezó a preguntarles qué había pasado. El pecado es lo que trae todo esto. Como el pecado de Caín, que puede cometerse en secreto, pero al final Dios lo descubriría, porque la palabra así lo dice, ¿verdad? La sangre inocente de Abel clamaba a Dios, o sea, su alma estaba diciéndole al Señor, Señor, ¿y ahora qué? Mi hermano me mató, estoy aquí flotando, mi cuerpo espiritual, ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que estar? Porque mi cuerpo no resistió al golpe que me dio mi hermano. Ya el Señor tuvo que ingeniárselas, como decimos, improvisar, como decimos entre comillas, para ver dónde colocaba, dónde ponía a Abel, porque su hermano lo había matado. Mire qué situación más compleja. Como el pecado de Esaú, que puede cometerse bajo el impulso de un momento agradable frente a un plato de comida, importándole poco sobre las consecuencias que le vino a Esaú cuando vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Y sigo, como el pecado de los hermanos de José, que pueden pasar años y años antes de descubrirse, pero al final Dios utilizó los medios, Dios prosperó, Dios bendijo, Dios cuidó de José, y nosotros conocemos la historia cómo Dios lo llevó y lo llegó a ser un gran hombre, un gran personaje allá en Egipto. El papá sufriendo todavía porque los hermanos le habían dicho que alguna fiera lo había destrozado y que había muerto y que no hallaron ni los huesos. ¿Ustedes creen que este hombre no sufrió la muerte de José? Y mire, creo yo que casi 20 años después le llega la noticia por los mismos hermanos que José vivía, que José estaba en Egipto. Ahora, ¿cómo le podían explicar estos ingratos cuando vendieron a José? ¿Qué explicación le darían a su papá? Mire, pero al final fue descubierto porque la mano de Dios ahí estaba a favor de este muchacho. Como el pecado de Acán, que puede ser bien escondido, oiga, pero al final bien descubierto. Y a consecuencia de este pecado de este hombre, cuando tomó del anatema ya en la guerra aquella de Jericó, mire, hermanos, arrastró a toda su familia para ser tirados en una hoguera. Mire, ¿y por qué les tocó a toda esta familia ser quemados literalmente por el pecado de este hombre? Porque posiblemente la esposa se daba cuenta de lo que este hombre había hecho. La mujer era culpable de ese pecado de Acán, y ella no fue capaz de irle a decir a José, aunque sea de escondidas: Josué, yo quiero librar mi vida, mi esposo hizo esto, pero no fue capaz de hacerlo. Ni los hijos fueron capaces de ir donde Josué, que ellos
hubieran salvado su vida, pero eran cómplices de este gran pecado. Y si ustedes siguen leyendo la historia allí en Josué capítulo 7, se van a dar cuenta que Dios juzgó este caso. Este hombre murió quemado con su esposa, sus hijos, sus animales y sus enseres materiales. Allí todos eran culpables porque nadie fue capaz de denunciar esto. Mire todo lo que arrastra cuando uno es cómplice de algunas cosas. Eso es lo que hace el pecado. Y ahora está el otro, como el pecado de Sansón, que puede cometerse siendo endulzado en las rodillas de una joven, como terminó este hombre sin sus 2 ojos. Mire, por estar siendo chineado en las rodillas de Dalila, que ustedes conocen la historia, mire usted todo lo que le pasó a este hombre que terminó sin sus 2 ojos y terminó también con su preciosa vida. Como el pecado de David, que puede arrastrar a toda una nación y arruinar a toda su familia. Y esto pasó con el adulterio y el asesinato cometido por este gran siervo de Dios, que cometió por este pecado. Le vinieron tantas consecuencias y tantas desgracias en toda la familia. Ustedes pueden ver 2 Samuel todo lo que David sufrió a consecuencia de toda su familia. Y eso es lo que trae muchas veces el pecado. Y si seguimos hablando sobre el pecado de Judas, que creyó que con 30 monedas de plata, que podría equivaler tal vez unos 10,000 o 15,000 lempiras en el día de hoy, vender a su maestro, hermanos. Creyó que andar con las bolsas llenas de dinero, eso era la totalidad de la felicidad de una persona, un dinero maldito. Y después, cuando su conciencia no soportó el peso, mire lo que le pasó, se fue a colgar de un árbol y ahí terminó la preciosa vida de este hombre que hubiera aparecido como los grandes héroes de la fe. Y segundo, el caso de Pilato, que puede tener una recompensa y que puede cometerse para agradar a los grandes y quedar bien con los poderosos, esperando escalar, mire, un puesto más honorífico o de mayor importancia, entre comillas, según él, en el poder político, porque él, por quedar bien con las autoridades, con los sacerdotes, con los escribas y posiblemente con el imperio romano, él terminó condenando a nuestro Señor Jesucristo, quien era el Dios que nos regaló la vida. Vea, la historia de este hombre dicen que terminó loco y así murió. Quizás su propia conciencia no soportó lo que él llegó a cometer al final. Así terminó. En conclusión, podemos terminar diciendo en este mensaje que yo estoy compartiendo con ustedes que el pecado es la ruina y la bancarrota de toda una familia, como el caso que les contaba de este hombre en la compra de esos hospitales. Arruinó casi totalmente su familia y así como muchos hombres han arrastrado a su familia. Mire, el pecado es la ruina de toda una juventud como la que vemos hoy, que casi todos los días se están muriendo 5 o 10 jóvenes
como que pareciera que no tuvieran padres estos muchachos, que no los criaron bajo el temor de Dios, y ahí tienen ustedes las consecuencias. Mire, el pecado es la ruina de todo un matrimonio bien constituido. ¿Quiere usted quitarle la sonrisa a su matrimonio? Métase usted a camisas de 11 varas y le quitó la paz, la tranquilidad, la buena armonía, la alegría a su matrimonio. El adulterio, la infidelidad es la quiebra de un buen matrimonio. El pecado es lo que arrastra, pierde la paz y la tranquilidad. Mire, el pecado es la ruina de toda una nación, como le está pasando a Honduras, que está siendo vista desde todo punto de vista, que aquí hay una enorme corrupción por el pecado y la avaricia sobre el dinero. Y de toda una sociedad también es lo que arrastra el pecado y es la ruina. Y podríamos terminar diciendo que el pecado es la ruina de todo joven o de toda una juventud o de una jovencita. Ustedes van a ver truncados los sueños de muchas mujeres jovencitas que de repente salieron embarazadas. El muchacho quien andaba detrás de ellas ahora se hace el que no las conoce, la dejan sola. Los padres enojados, no hayan qué decisión tomar, si apoyarla o no apoyarla. Mire toda la desgracia que trae un pecado. Y cuando los jóvenes entran a la situación esta de las drogas, esto es lo triste para un padre de familia y para estos jóvenes cuando empiecen a probar la cuestión de la droga, que de repente cuando ya dañaron su cerebro, se quedaron, como dicen, flotando en el aire y ya no pudieron aterrizar. Estos muchachos, dicen algunos, que necesitan terapia, que necesitan ayuda, pero si se quedaron allá arriba, esta gente ya no tiene remedio. Eso es lo que yo estoy tratando de compartir con ustedes. Todo lo que arrastra el pecado, porque el pecado es la ruina para una persona, para una familia, para una nación y para toda una sociedad. Mejor termino diciendo estas palabras que el Señor utilizó durante su ministerio, cuando Él en uno de sus mensajes, hablándole a sus discípulos y a miles de personas que le seguían, unos por escuchar su palabra y otros porque querían ser sanados de alguna enfermedad. Pero el Señor les dijo una cosa bien importante, que hasta el día de hoy hay millones de personas predicando de este texto bíblico, que lo encontramos en Mateo capítulo 11, del verso 28 en adelante, que ustedes lo conocen y lo saben de memoria. Yo creo que no lo busquen. Dice la palabra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, dijo, descanso para vuestras almas. Aquí aterrizamos, aquí es donde todos debemos de estar descansando en las manos del Señor. Y si todos nos pusiéramos de acuerdo, y si todos estuviéramos allí dentro de esas manos preciosas del Señor, miren, no tuviéramos este problema que está azotando a todo este gran planeta con esta gran epidemia. Mire, esta epidemia, esta situación que el mundo está viviendo, mire,
podríamos decir que por mucha gente es aplaudida, pero para otros no, ¿verdad? Que están sufriendo la separación de sus seres queridos. Pero esto que ha sucedido, mire, el ambiente, ahora nosotros respiramos un aire puro, ya no está envenenado el aire que nosotros estábamos respirando. El invierno, ustedes han visto cómo ha cambiado. Es un invierno que podríamos decir perfecto. Qué bonito, ¿verdad? Porque el Señor está limpiando todo lo que estaba contaminado. Mire, había tanta cosa que estaba sucediendo en los colegios, universidades y escuelas y todo. La gente aprovechándose de los demás. Los médicos estafando a la gente con cobrarles tal vez por una media platicadita 700, 800, 900, 1200 lempiras solo para darle una receta. Mire qué triste esto. Solo para darle una receta de una penicilina le estaba cobrando hasta 1200. Esa es la famosa consulta. Ahora el Señor los ha corrido también. Y no digamos a los empresarios. Y yo no terminaría quizás en esta noche seguir enumerando cómo el Señor ha cerrado puertas de gente que se estaba aprovechando de la gente humilde y de la necesitada. Ahora sigamos orando y poniéndonos en las manos del Señor para que el Señor siga haciendo lo que Él tiene que hacer. Sabemos que estamos en las manos del Señor y Él sabe lo que está haciendo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que Él ha permitido que yo comparta con ustedes. Vamos a orar. Amantísimo Padre y buen Dios, en esta noche nosotros queremos adorarle. Nosotros queremos glorificarle y queremos darle, Señor, toda la honra y toda la gloria. Y las muchas gracias por este mensaje, por esta palabra que usted puso en mi corazón y en mi boca para compartirlo. Y espero que muchas personas que usted permitió que estuvieran escuchando esta palabra puedan ser edificadas. Y le suplico, Señor, por todas las personas que de buena gana han escuchado esta palabra, usted lo guarde de cualquier contagio de este coronavirus. Que usted los libre, Señor, de esta peste, Señor. Y lo deseo para su familia también. Que quiero yo, Señor, orar por las personas que trabajan en los hospitales, en las clínicas, y en los centros de salud, por las enfermeras y doctores, para que usted los proteja, Señor, de estos contagios donde ya han muerto muchos médicos y muchas enfermeras. Le suplico que trate con ellos. Así quiero yo orar también por toda nuestra querida Honduras, por nuestros barrios y nuestra ciudad donde vivimos y donde nosotros nacimos, Señor. Por todas nuestras familias oramos, Señor, para que nos cuide, para que nos proteja, y así lo deseo para toda nuestra congregación y por todas nuestras denominaciones. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, se lo estamos suplicando. Amén. Hermanos, pasen una feliz noche, que mi Señor nos siga bendiciendo y esperamos que el Señor siga bendiciendo la vida de cada uno de todos ustedes. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Amén. Amén. Gracias por la palabra, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en la boca de nuestro pastor. Gracias a cada uno de ustedes que tuvieron a bien tomar tiempo de su domingo para conectarse, para que estuviéramos en este culto virtual. Pueden activar sus cámaras y sus audios y saludarse. Quiero verse.
Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Lupita. Bendiga. Me alegro de saludarles, de poder verles, aunque sea la carita ahí, pero eso nos alegra.